Muy buenas noches y bienvenidos a Transformando la Familia, por aquí por Maná del Cielo TV. Te saluda Elizabeth Vargas del Ministerio Mujeres con Destino. Es un privilegio el poder llegar a tu hogar, a donde quiera que nos estés mirando en la noche de hoy o en cualquiera de las horas, ¿verdad? Porque sabemos que este programa se ve en diferentes partes del mundo y pues dependiendo de dónde nos estés mirando es la hora que nos estás viendo. Así que las redes sociales nos permiten un alcance mayor y le damos gracias a Dios por esa bendición de poder llegar no solamente a tu hogar, sino también a diferentes partes de tu trabajo, quizás estás tomando un receso y estás en un parque, no sabemos dónde puedas estar, pero qué bendición que podamos estar acompañándote, ¿verdad? Y poder proveerte herramientas que puedan bendecir tu vida y la vida de tu familia. Queremos darte un saludo también a nombre de nuestro ministerio, de nuestra directora Ruth Blanco y de todo nuestro equipo que realmente se sienten honradas de poder bendecir tu vida también a través de este programa y a través de nuestras páginas, tanto de internet, mujerescondestino.com, como nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Así que te invitamos a que si no nos sigues, pues puedas entrar y seguirnos para que estés al tanto de nuestras actividades, de las cápsulas que estamos compartiendo dirigidas a la familia, a la mujer, y siempre tenemos un consejo familiar, una palabra de vida espiritual, una palabra dirigida a la salud, porque nos interesa cada área de tu vida, no solamente el área espiritual, sino también tu área emocional, tu área física. Cada una de las áreas de tu vida son importantes para nosotros y por eso es que tanto en el programa como en las redes sociales queremos abarcar diferentes temas que puedan llenar las necesidades que tienes como persona, pero también que tiene toda tu familia. Así que te invitamos a que nos sigas. También queremos agradecer las llamadas que recibimos, los mensajes que nos envían, tanto de petición de oración como los mensajes que nos envían cada vez que sale nuestro programa y nos dicen cuán bueno ha sido el programa, de cuánta ayuda ha sido para ustedes, de cuánta bendición ha sido para cada uno de ustedes. Así que gracias por los saludos que nos envían ahí en las redes sociales, que lo comparten con sus familiares, con sus amigos y que nos ven en México, en Argentina, en diferentes países del mundo. Qué bueno que podamos llevar a tantos lugares. Así que nos sentimos muy privilegiadas de poder llegar a tantos sitios y poder ser de bendición. En esta noche tenemos un tema muy especial porque es un tema que nos toca a todos, independientemente del estrato social, de el nivel escolar, no importa el nivel espiritual en el que nos encontremos o qué edad tengamos, siempre todos vamos a nacer y en algún momento tendremos que partir, ¿verdad? De este mundo terrenal. Así que de una forma u otra, pues todos vamos a tener que experimentar lo que es la pérdida de un familiar. Y lamentablemente, aunque muchas veces tenemos familiares que pasan por enfermedad por un periodo de tiempo prolongado y la gente piensa que se pueden preparar para esa partida, nadie está preparado para ver partir un familiar, menos, ¿verdad?, cuando los amamos tanto. Así que vamos a hablar un poco de cómo mantener la salud emocional ante la pérdida. Y para esto tenemos en el día de hoy una invitada que ha pasado por ha pasado por varias experiencias de pérdidas bien significativas, y que nos va a hablar de sus historias, porque cada una de ellas ha sido diferente, las ha vivido de una forma distinta, y eso es lo que queremos compartir contigo para poder proveerte herramientas también y que la experiencia de ella, también mi experiencia, ¿verdad?, te puedan servir para que tengas herramientas para que cuando tú lo vivas o si ya lo viviste, puedas superar las pérdidas de los familiares que tienes, ¿verdad?, que has perdido.
cuando pusimos la promoción en la página web, ya una persona nos puso un comentario que recién hace 10 días, si no me equivoco, había perdido un familiar significativo, así que sabemos que otras personas nos comentaron en privado que también habían perdido familiares recientemente. Yo particularmente perdí a mi mamá hace 2 meses, así que este tema es un tema que realmente nos toca a todos de cerca y sabemos que va a ser de bendición para la vida de nosotros en la noche de hoy. Así que me acompaña, para mí es un privilegio porque ella es mi amiga, así que es una bendición tenerla conmigo en esta noche. Ella se llama Miluska Rawlins, es peruana, está casada, es madre de 2 jovencitas. En su país estudió por 3 años como asistente administrativa y actualmente está estudiando en el Instituto Bíblico. Ha estado activa en varios ministerios en la iglesia y comparte la palabra de Dios también en su área de trabajo. Profesionalmente labora como asesora de publicidad. Así que le damos la bienvenida a Miluska. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, Elizabeth. Gracias por tu invitación. Para mí es una alegría especial estar aquí y poder compartir un poquitito de lo que yo he vivido con relación a las pérdidas. Hay bastantes cosas que me gustaría compartir. Gracias por este momento. No, pues realmente te agradecemos nosotros que hayas aceptado, porque sabemos que es un tema que no todo el mundo está dispuesto a abrir su corazón a hablar ¿verdad? De estos procesos, porque son procesos dolorosos. No son procesos fáciles de digerir y mucho menos de hablarlos. Así que te agradecemos de corazón el que haya aceptado. Queremos que antes que, ¿verdad? Que entremos en el tema, que nos cuentes un poquito de ti, de tus hijas, ¿verdad? De tu esposo actual, ¿verdad? Actual, porque ya vamos a hablar un poquito ya después de tu pasado. Okay. Bueno, mi nombre es Miluska. Tengo ya acá viviendo 17 años. Tengo 2 niñas, Rachel de 15 años y Michelle de 12. Tengo un poquito más de 1 año de casada, es mi segundo matrimonio y estoy trabajando en la revista ya hace como 8 años, un poquito más de 8 años y pues bendecida en este país, bendecida de estar aquí. Qué bueno. Y de tu experiencia ministerial sí me contaste un poquito más, lo que pasa es que yo para la introducción lo resumo, pero sí me gustaría que nos contaras un poco de lo que has trabajado a nivel ministerial. La primera vez que estuve casada, con mi esposo una vez seguimos un curso de finanzas desde la perspectiva bíblica, se llama Crown Minister. Y fue de tal impacto para él que él, cuando fuimos a formar parte de la iglesia donde después crecimos los 2 ahí, él llevó la idea y al pastor le gustó la idea y al final terminamos él y yo liderando un ministerio de finanzas, Crown Minister. Fue una etapa muy interesante, aprendimos mucho y pudimos transmitir lo que habíamos aprendido en cuanto al manejo del dinero bajo la perspectiva bíblica. Fue de mucha bendición y muchas personas también fueron bendecidas. Posteriormente a eso, porque él falleció, yo pasé como maestra de la escuela dominical de los niños. Estuve enseñando a los niños aproximadamente entre 7 y 11 años, los días domingos. Y actualmente tenemos nosotros la bendición en mi trabajo, somos muchas oficinas y nos interconectamos cada martes por teléfono, donde quiera que estemos, y compartimos la palabra. Somos 4, yo soy una de las personas que comparte una enseña cada martes a las 8 de la mañana. Qué bueno, qué bendición, ¿verdad? Y te estás preparando en el instituto. Siempre quise estudiar en el instituto, siempre fue mi sueño y se vio algo truncado después que falleció mi primer esposo Daniel. Y después de eso empecé a estudiar en el Instituto Bíblico, pero lamentablemente lo tuve que dejar porque era bastante fuerte y más que nada porque tenía a mis hijas muy pequeñitas, entonces decidí dejarlo y ahora gracias a Dios lo he podido retomar y estoy fascinada y espero con la ayuda de Dios poder concluirlo porque mi deseo y mi llamado es la enseñanza, enseñar la palabra.
Qué bueno. Lo disfruto muchísimo, muchísimo. Pues sabemos que el Señor te va a permitir, ¿verdad?, poder concluir con ese sueño, ¿verdad?, que Él mismo depositó en tu corazón y dar por gracia de lo que por gracia has recibido. Así es. Bueno, pues yo siempre me gusta compartir un pasaje bíblico antes de comenzar lo que es el tema. Y hoy particularmente, como el tema tiene que ver con la pérdida, pues quiero comenzar con este pasaje de Mateo 5, versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que si en esta noche estás pasando por un proceso de pérdida, has pasado recién o no recién, ¿verdad? Porque sabemos que los procesos de pérdida pueden durar años, el proceso de luto. Así que no importa cuándo haya pasado el proceso de la pérdida, si estás pasando por un proceso de dolor, de sufrimiento, dice la palabra que bienaventurados aquellos que lloran, porque van a recibir consolación. Y tenemos un Dios que nos da el consuelo que nosotros necesitamos. Solamente tenemos que acudir a Él. Y en esta noche queremos que te lleves esa palabra en tu corazón y que la tengas bien presente en tu vida. Y partiendo de esa palabra, queremos entrar entonces, ¿verdad?, en lo que es el testimonio de Miluska. Pero antes de entrar en los procesos de pérdida, pues tenemos que ir, ¿verdad?, un poquito más atrás. Claro. Ya mencionamos y hablaste de que estuviste casada, tuviste un primer matrimonio y a tu esposo le diagnosticaron cáncer. Así es. ¿Cómo te sentiste en ese momento, verdad? ¿Fue algo inesperado? Uno nunca cree que a uno le va a suceder. Uno mira a la derecha, a la izquierda, un pariente, un amigo, y pues yo decía, wow, qué pena, ¿cómo será? Y cuando escuché por primera vez al doctor decir, vamos a hacer un último examen para confirmar el cáncer, no sé, en ese momento como que la mente se me puso en blanco, sentí algo frío por dentro. Creo que no lo procesé en ese momento, hubo algo de confusión y pues obviamente todo se confirmó y a partir de allí empezó un proceso muy difícil y muy duro, porque no solamente lo vive la persona que está padeciendo la enfermedad, que de por sí es una enfermedad cruel, porque tú ves a la persona que se va consumiendo día a día. En el caso de mi esposo, él perdió 30 libras, ganó 20 años, porque fue una transformación física impresionante. Y aparte de eso, pues yo estaba a su lado, tenía a mis hijas muy pequeñitas y era un día a la vez. Yo no sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Aparte que la enfermedad a él se la detectaron ya avanzada, en grado 4, y pues le dieron un tratamiento sumamente agresivo, tan agresivo que él tenía que andar con unas máquinas permanentemente, con eso hasta se bañaba, tenía que envolverlo y todo porque no podía quitarse eso, y ese tratamiento lo consumió mucho también, y fue realmente algo muy rápido, él se fue muy rápido. Le detectaron en un mes de abril, el día de mi aniversario, me acuerdo. ¿De aniversario de boda? El aniversario de bodas, wow, que habíamos planeado salir y resulta que terminamos siendo emergencia. Y ahí fue todo rapidísimo, porque se le bajó la hemoglobina hasta 4. O sea, ahí ni los médicos podían entender cómo él se pudo mantener en pie con 4 de hemoglobinas. Y supuestamente con 11 ya estás como medio anémico, ¿no? Pero él le daba mareos, le daba vértigos, en fin, le hicieron una infusión y después que al día siguiente volvió a bajar, y ahí es donde quisieron saber por qué estaba perdiendo sangre y detectaron una úlcera en el estómago, y esa úlcera, de encima de esa úlcera había un tumor. Ahí empezó todo el calvario, porque después de eso tuvieron que operarlo, le sacaron 3/4 de estómago
y pues su alimentación era mínima, era especial, entonces bajó muchísimo, muchísimo de peso. Y recuerdo que cuando fuimos donde el médico, obviamente ni él ni yo estábamos preparados para una situación. Yo creo que nadie está preparado. O sea, tú puedes ver el resto, te puedes inclusive documentar, informar, pero cuando tú lo vives es algo diferente. Y a veces los médicos no siempre tienen el suficiente tino de explicarle a una persona, porque ellos pueden estar acostumbrados de dar un diagnóstico difícil, pero una persona no está acostumbrada a escuchar todos los días, ¿sabes qué? Tu esposo o tu familia tiene cáncer, ¿no? Entonces, y el médico fue bien drástico, nos dijo, ¿sabes qué? Ya está confirmado, usted tiene cáncer, grado 4, tiene que empezar el tratamiento ya, y que con tratamiento puede durar 1 año y medio, 2 años, sin tratamiento 10 meses, 1 año. Entonces no terminamos de procesar la noticia y ya nos había dado todo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces yo recuerdo que salimos de ese día y yo estaba muda, él estaba mudo, yo no estaba en condiciones de decirle nada ni él a mí, porque yo creo que ahí empezamos como a sentir lo mismo los dos. Yo quería darle una palabra de aliento a él en ese momento y no podía porque yo estaba igual o quizás peor que él. Y vi que él también quería hacer algo por mí. No podíamos, solamente estábamos mudos. Y empezó ahí todo un proceso. ¿Cuánto tiempo duró? Duró 7 meses. O sea, al final, con tratamiento y todo, se fue a los 7 meses. Wow. Y antes de esos 7 meses, tu papá fallece. Mi papá fallece 3 años antes que Daniel. 3 años 3 antes. años antes que Daniel. Ah, ok. Sí. Recuerdo que mi bebé estaba chiquitita, la menor, y fue lo de mi papá también fue un shock porque fue de un momento a otro. O sea, me llama mi cuñada un día domingo y me dice, y me di cuenta que como que no sabía cómo decirme algo, ¿no? Entonces, primero me dijo, tu papá está mal. Yo digo, ¿qué tiene? Y me soltó, no, falleció. Y me acuerdo que yo empecé a gritar por teléfono y en ese entonces Daniel agarró el teléfono y ¿qué pasó? Yo no podía hablar y bueno, ese proceso con mi papá fue el primer golpe, en este caso para mí, de una pérdida muy cercana, ¿no? Con mi papá sí entré en una depresión por un periodo corto, gracias a Dios. Pero yo creo una cosa, Elizabeth, todas las pérdidas que uno puede experimentar son diferentes. Yo recuerdo que cuando una amiga me dio el pésame por el fallecimiento de mi esposo, ella me dijo, yo sé lo que se siente porque yo también perdí a mi papá. Entonces, yo sé que ella hablaba de una pérdida, pero la pérdida de un papá es completamente diferente a la de un esposo, es completamente diferente a la de una mamá, y me imagino que debe ser diferente en el caso de un hijo o de un hermano. Sin embargo, también creo que aún habiendo yo perdido a un esposo, puedo yo entender a una mujer que haya perdido un esposo también y sobre todo si ha tenido hijos pequeños. Puedo entenderlo, pero aún así esa persona puede tener una experiencia completamente diferente a la mía. Entonces cada caso es único y cada dolor, pienso yo, que es respetable y tiene que ser entendible. Y si no es entendible, porque a veces las personas creen que tienen que decir siempre algo, ¿verdad? Entonces, yo después que falleció mi esposo, yo me aislé. Estuve aislada un buen tiempo porque yo no quería escuchar a nadie. No contestaba teléfonos, no llamaba a nadie. No hablaba ni con mi mamá. No quería escuchar absolutamente a nadie. Porque yo sabía que no iba a encontrar ninguna sola palabra que me diera consuelo, honestamente. Y en el caso de mi papá, en ese tiempo mi esposo fue de tremendo apoyo para mí. Él me ayudó muchísimo, fue muy paciente y muy comprensivo conmigo. ¿Tu papá estaba enfermo o fue algo repentino? No, repentino. Es más, dicen que él se levantó como cada día súper temprano, fue un día domingo, dicen que salió, se bañó, se cambió y entró a su cuarto y cerró la puerta y nunca más salió. Y como no salía, fueron a tocar, entonces no abría y tuvieron que llamar a alguien para que rompiera la puerta. Y cuando entraron, él estaba muerto, o sea, le había dado un paro ahí nomás. Fue completamente inesperado. ¿Joven? Mi papá no acababa de cumplir, ya tenía 70 años.
Ok. 70 años. Sí, En una edad relativamente no tan promedio. viejito, pero tampoco tan jovencito. Creo que Exacto. podría haber durado un poquito más. Ujú. Claro. ¿Y cómo recibiste? Me dijiste que fue ¿Sabes qué pasa? Yo creo que también tiene mucho que ver el dolor que uno puede sentir o el proceso también influye mucho cómo ha sido la relación. En el caso de mi papá, durante algunos años en mi época de juventud no tuve una buena relación con él. Fue una relación algo difícil y conflictiva, pero yo le doy gracias a Dios que ya en los últimos años nosotros pudimos solucionar nuestras diferencias. Él me pidió perdón, yo también. La cosa es que al final hubo una muy buena relación. Él vivía en Perú, yo estaba acá, y lo que yo creo que me causó mucho dolor, aparte obviamente de haberlo perdido, era que primero que yo no lo veía como 5 años, yo no pude viajar para su entierro, y yo me di cuenta que gran parte del dolor que yo sentía era que yo había perdido muchos años de mi vida desperdiciadas en una mala relación. Entonces lo que yo quería era retroceder el tiempo y recuperar esos años que fueron afectados por esa mala relación, recuperarlos con una buena relación. Y por lo menos, pues creo que hubiera tenido un poco más de paz, porque como tú decías al comienzo, acá todos estamos de paso en realidad, o sea, todos vamos a experimentar una pérdida o nos va a tocar en algún momento partir, o sea, nadie es eterno aquí en esta tierra. Entonces, empezando por ahí, pues tenemos que entender que cuando alguien se adelanta es la ley de la vida y hay un proceso obviamente que seguir. Entonces yo creo que gran parte de esa especie de depresión que me dio fue por eso. Lamenté algo mucho. de culpa quizás? Un poco, sí, hubo un poco de culpa, porque yo creo que pude haber hecho más por mejorar mi relación con mi papá, pude contribuir, porque mi papá fue un hombre muy noble. Mi papá era un hombre que si él fallaba era muy rápido para pedir perdón. Entonces eso es uno de los más grandes ejemplos que él me ha dejado, el ponerse a cuentas rápido, ¿no? Entonces, pero pues así es la inmadurez y ya pues el tiempo no se puede dar marcha atrás, ¿no? Pero ahí jugó un papel muy importante mi esposo, me ayudó muchísimo, fue un proceso relativamente corto, quizás un año, pero los primeros meses fueron difíciles, pero fue el de mucho apoyo emocional. En ese proceso, ¿verdad? Para que la gente entienda cómo fue el proceso como tal. ¿Cómo manifestaste el dolor? ¿Llanto, coraje? O sea, ¿cómo lo manifestabas? Con mi papá, de relación. Exacto, cuando murió tu papá. Mira, yo lloraba mucho, pero lloraba cuando estaba sola, porque como mis hijas estaban chiquititas, tenía una bebé y todavía le estaba dando de lactar, entonces yo sé pues que la mamá transmite mucho, ¿no? En la lactancia a los bebés, entonces y trataba a veces de aguantarme, pero me daba cuenta que aguantándome no sacaba nada, entonces prefería yo llorar, pero yo hablé mucho en ese entonces con Daniel, con mi esposo, entonces yo me desfogué mucho hablando, yo soy mucho de hablar. Yo soy mucho de comunicarme, ya sea hablando o escribiendo. Entonces pude hacerlo y eso a mí me ayudó y me alivió mucho el proceso, o sea, hizo que no se extendiera tanto y a continuar porque pues tenía en ese entonces 2 hijas pequeñitas, tenía mucho por hacer, pero sí recuerdo que básicamente lloré y hablé y sí estuve un poco enojada. Sí estuve un poco enojada conmigo misma por lo que te comenté, pero ya no podía hacer nada, entonces tenía que continuar. Y obviamente mi vida en la iglesia, porque obviamente yo soy cristiana y hay mucha gente orando por nosotras, digo por nosotras porque también mi hermana vive acá y ambas asistíamos a la misma iglesia, entonces la congregación oraba mucho por nosotras. Y la oración ha sido algo fundamental, no solamente en la pérdida de mi padre, ha sido en la pérdida de mi mamá, en la pérdida de mi esposo y en mi vida diaria. Ese es mi pan de cada día, eso es lo que me sostiene. En algún momento, porque el hecho de que seamos cristianos no nos exime de que estamos en un cuerpo terrenal, ¿en algún momento sentiste coraje con Dios? Mira, eso me pasó cuando murió mi esposo. Y qué bueno que lo mencionas, Elizabeth, porque hay mucha gente que cree que porque somos cristianos, pues no tenemos derecho a llorar.
una persona me dijo un día, no me vaya a llorar, mijita, usted es una mujer fuerte. Entonces yo entre mí decía, ¿y qué voy a hacer? Las lágrimas, ¿por dónde me saldrán? Por los oídos. Porque hay un deseo. Entonces hay algo que yo creo que la gente tiene que entender, que en una pérdida hay un dolor. Y el dolor se tiene que sacar. Es necesario. Yo creo que el proceso se tiene que vivir necesariamente, porque si no lo vives, lo vas a vivir después de otra manera, lo vas a poder apreciar o percibir en tu salud. No te imaginas todas las veces que yo he ido a parar al hospital después que falleció mi esposo. Lo que no había ido en toda mi vida, he ido a parar al hospital N veces en los 3 o 4 primeros años, porque me vino de todo, o sea, y eso llegó un momento, ¿y qué no me hacían? ¿Qué exámenes no me hacían? Llegó un momento que mi médico de cabecera me dice, ya hijita, ya, ándate ya, ¿no? Entonces ya no había nada, pero yo sentía unas migrañas espantosas, básicamente migrañas que me paralizaban y definitivamente el cuerpo me estaba pasando la factura. Esa fue una de las razones por las cuales yo un poquito decidí aislarme, porque, como te digo, la gente no cree que tiene que decir algo. Yo sé que en el corazón de las personas hay una buena intención de querer ayudar a aliviar un dolor, pero yo les digo con todo mi corazón que no tienen necesariamente que decir nada, a no ser que Dios les dé una palabra, ¿verdad? Nosotros como cristianos sabemos cuando el Señor nos da una palabra, pero no siempre es así. Entonces, muchas veces es más importante un buen abrazo, un par de oídos y eso es todo. Qué bueno que lo traes, porque, bueno, yo lo viví hace 2 meses y yo le decía a mi esposo precisamente que yo lo había vivido con mi tío hace unos años atrás, porque mi tío fue una figura muy significativa para mí, pero pues el vivirlo con una mamá pues es distinto. Y yo le decía a mi esposo que muchas veces pues la gente quiere decirte lo siento mucho o sé lo que sientes, y yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Yo no le voy a volver a decir a una persona sé lo que siente, porque ¿sabes qué? No, nadie sabe lo que tú sientes. Así es. Realmente, porque cada sentimiento es totalmente distinto, como tú bien lo decías. Entonces, recuerdo que cuando llegué a California de regreso, varias amigas pues querían compartir conmigo porque pues mi mamá murió en Puerto Rico, yo tuve que ir a Puerto Rico. Entonces, pues obviamente las que estaban acá en California pues no podían ir a acompañarme en el proceso. Entonces una de ellas pues me mira cuando fue a compartir conmigo y me dice, no sé qué decirte. Y yo le dije, ¿sabes qué? No digas nada. Porque realmente, o sea, yo sentía, no me tienen que decir nada realmente, como tú dices, con un abrazo es suficiente, porque lo que uno necesita es saber que la persona está ahí para uno. No necesariamente las palabras van a resolver el dolor que uno realmente siente. Además que a veces uno no sabe cómo exteriorizar ese dolor, porque al principio pues hay varias etapas que me gustaría mencionar en estos momentos antes de que continuemos hablando pues de la muerte de tu esposo para luego pasar a la muerte de tu mamá. Hay varias etapas que vivimos cuando tenemos procesos de pérdida, y la primera es la etapa de negación. Es la etapa donde no podemos creer que eso ocurrió, donde nos decimos no ocurrió, no lo aceptamos, no lo creemos, o sea, estamos en un momento en que o sea, simplemente no lo queremos aceptar. Y hay personas que se quedan en esa etapa, o sea, que no necesariamente pasan a la siguiente etapa, que sería la etapa de la ira, el coraje, el resentimiento, la frustración. Por eso te preguntaba también si en algún momento sentiste coraje contra Dios, porque muchas personas en su verdad, en medio de su dolor, le cuestionan a Dios el por qué se lo llevó, ¿verdad? Y particularmente
cuando son enfermedades así tan catastróficas o cuando ocurre de momento o un accidente de auto o algo que sea, ¿verdad? Totalmente inesperado, pues muchas personas pues cuestionan a Dios, les da coraje contra Dios y eso es algo en nuestra humanidad que es totalmente normal, o sea, que no lo podemos ver como, ay, qué persona tan pecadora, o sea, no señores, somos totalmente humanos completamente. Y son sentimientos que se van a experimentar. Lo importante es que tenemos que reconocer que no nos podemos estancar en las etapas, en las distintas etapas, sino llegar a la etapa final, que ya mismo la voy a mencionar. Hay otra etapa que se menciona, que es la etapa de la negociación, que en esa etapa se fantasea con la idea de revertir el proceso. Es como, ¿qué tal si eso no hubiese pasado? O ¿cómo yo hubiese hecho para que eso no ocurriera? Luego viene la etapa de la depresión, que no necesariamente es una depresión clínica, o sea, no es la depresión de diagnóstico, ¿verdad? De la enfermedad que conocemos, sino es esa etapa del vacío, de desolación, de la tristeza profunda, donde la persona pues llora, ya asimila de alguna forma ese dolor que está sintiendo. Y finalmente está la etapa de la aceptación, donde ya la persona dice, sí, esto ocurrió, ya este ser amado partió, ya no va a regresar y ya lo toma, ¿verdad?, de una manera más calmada, reconociendo los momentos bonitos que vivieron juntos, ¿verdad?, apreciando las cosas que le enseñó esa persona, lo que aprendió, el legado que dejó esa persona, ¿verdad? Y es una etapa un poco pues ya de más paz y tranquilidad. No necesariamente tenemos que vivir todas las etapas, como dije, hay personas que se quedan en una de esas etapas, así que es bien importante que podamos identificar si hemos pasado por un proceso de pérdida, en qué etapa estamos, porque quizás si nos quedamos estancados en alguna de las etapas vamos a necesitar ayuda profesional para poder superar alguna de esas etapas. No sé si en el caso tuyo tuviste que buscar algún momento ayuda profesional. Mira, todas esas etapas que tú has mencionado las viví en el caso de la pérdida de mi esposo. Con mi papá fue lo que te comenté, con mi mamá fue sumamente rápido. Mi mamá falleció 3 semanas antes que me case la segunda vez y quizás todo el momento del matrimonio y qué sé yo, me permitió a mí procesarlo sumamente rápido. Tanto que llegó un momento que decía, mi mamá se murió, o sea, yo misma me veía muy light con eso, pero yo creo que el Señor me dio la paz que yo necesitaba para vivir la nueva etapa que estaba iniciando. Pero si yo tengo que poner en una balanza o hacer, no me gusta poner la palabra comparación porque son cosas diferentes, pero si tengo que hacer una evaluación de mis procesos, en realidad yo viví todo eso cuando partió mi esposo. O sea, la pérdida de él fue quizás lo más doloroso que yo he podido experimentar en toda mi vida hasta el día de hoy. Porque si bien es cierto, hay un papá, solamente dicen que la mamá es una y el papá es uno, es verdad. Pero yo como cristiana siempre he sabido que cuando una persona está casada, está unida a su cónyuge, como dice la palabra, son uno solo. Cuando él fallece, yo por primera vez experimenté en mi alma que él y yo éramos uno. Porque cuando él muere, yo literalmente sentía que me partían en la mitad. O sea, como que me quedaba con una parte así colgada, como que mi corazón estaba desangrándose. Esa es la manera que puedo explicarlo, porque es bien difícil, pero sentía de que algo estaba incompleto. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene y se casa con otra, como dice la palabra, vienen y son uno. Al papá, a la mamá los dejamos en algún momento, así como nuestros hijos nos van a dejar. Ellos se forman, nosotras las mamás se forman en nuestro vientre, pero después salen, crecen y se van. No son nuestros. Pero una persona que es de afuera, ya sea un hombre o una mujer que se une a su cónyuge, viene y se une y son uno solo. Entonces eso se rompió. Y no solamente era el dolor de no tenerlo,
sino también algo que influenció mucho en que hiciera todo más difícil, fueron varias cosas. Una de ellas era el papá de mis hijas. Mis hijas tenían 3 años, la más pequeña, y 6, acababa de cumplir la segunda. Eran muy chiquititas. Yo recuerdo que una vez una persona, creo que había pasado como 1 o 2 meses de haber fallecido él, y esta señora me dice, ay, sí, qué pena, pero es mucho peor y mucho más difícil cuando uno pierde un hijo, que no sé qué. Entonces, era algo que yo sentía que no había un respeto, un sentimiento, ¿verdad? Porque era un sentimiento real, yo no me lo estaba inventando. Entonces, ese tipo de cosas sucede mucho, y yo creo que mientras las personas no lo experimenten, no van a saber. Sin embargo, otra de las causas por las que yo creo que me afecté muchísimo era que entre mi esposo y yo había una excelente relación. O sea, él fue un padre ejemplar, él fue un esposo maravilloso, él dejó legado donde pasó, porque inclusive en el trabajo, que es donde estoy yo ahora, donde él trabajó, hasta ahora lo recuerda. Entonces, él ha sido un hombre que marcó por donde pasó, y nosotros éramos como amigos. Entonces, él hacía cosas por mí, yo hacía cosas por él, él quería que yo sea feliz, yo quería que él sea feliz. Entonces, cuando eso se rompe, yo me sentí completamente vulnerable, completamente en el aire, vacía. Y no solamente eso, sino que yo también me dedicaba por completo a mis hijas, yo no trabajaba. Eso obviamente me obligó a mí a salir, a dejar a mis hijas en un daycare, a enfrentarme al mundo laboral. No dominaba el inglés. Tenía que ir a hacer presentaciones en inglés, a manejar distancias largas. Yo solamente manejaba alrededor de mi casa, al market y qué sé yo. O sea, fue un cambio drástico. No solamente era la ausencia de él, sino que nuestra vida dio un cambio completamente radical. Empecé a padecer con mucha ansiedad, mucho estado de ansiedad. Sí tenía miedo, sí me molesté con el Señor, me molesté con Dios, porque hubo un clamor de parte de toda la iglesia para que Él se sanara. Hubo un clamor mío, pero no se sanó, y me molesté con el Señor, pero gracias a Dios que solamente fue un tiempo corto. Y un día le dije, yo había dejado de orar durante un tiempo, y me acuerdo que un día le dije, Señor, yo no entiendo por qué tú has permitido esto, no lo entiendo y no me voy a esforzar en entenderlo, porque tu palabra dice que tus pensamientos no son los nuestros. Entonces tú eres Dios y yo no te puedo entender, pero acepto tu voluntad, porque yo no quiero vivir esta etapa sola, alejada de ti. No la quiero vivir, yo te necesito más que nunca. Y ¿sabes qué? Yo creo que eso hizo la diferencia, porque creo que nunca he visto más la mano poderosa de Dios que en esta etapa oscura de mi vida. Él puso ángeles en mi camino alrededor, me dio gracia, me dio favor, nunca nos faltó absolutamente nada. A pesar que hubieron muchos cambios, porque nos sacaron de la casa un año después, y un montón, mis hijas les tuve que cambiar la escuela, sí tuve que buscar ayuda profesional. En realidad todo empezó porque yo quería buscar ayuda profesional para mis hijas, porque ellas lloraban, preguntaban por su papá, y yo no estaba en condiciones de ayudarlas, porque yo estaba quizás igual o peor que ellas. Entonces llegó un momento en que mi impotencia de no poder ayudarlas me hizo que me enfermara. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo, yo no sé qué hacer. ¿Cuánto tiempo pasó en ese proceso en que tuviste que buscar la ayuda para tus hijos? Fue bien rápido que yo busqué ayuda profesional, creo que al mes, porque en el momento que sucede, uno no siente, o sea, no es que no sienta, sino creo que no se da cuenta de la realidad, porque también hay mucha gente alrededor, familias, especialmente familia de él, vinieron desde Perú. Entonces todo eso de alguna manera adormece un poquito. Exacto, es como una anestesia. Uno siente como, es la etapa de la negación, es como uno siente que no ocurrió, o sea, que no estaba, que es un sueño. Sí. Mira, yo te voy a decir algo, pero esa etapa de navegación me duró un poquito a mí, porque yo creo que durante unos 6 o quizás 8 meses yo me levantaba todas las madrugadas, me despertaba y me sentaba en mi cama y volteaba a mirar a mi costado. O sea, yo tenía la esperanza, como a veces uno tiene un mal sueño y de repente se despierta y dice, ay, gracias a Dios fue un sueño, ¿no? Algo así esperaba yo vivir. Entonces, yo todas las noches me levantaba y miraba y decía, es verdad, es verdad.
eso me pasó durante varios meses, hasta que yo creo una cosa, Elizabeth, yo creo que en un proceso así, Dios tiene una función, el tiempo también tiene una función, pero uno también tiene una función. Hay algo que a nosotros nos toca hacer y que Dios no lo va a hacer por nosotros. Yo tenía que entender que mi esposo fue prestado, porque yo inclusive decía, cuando él estaba enfermo, yo decía, yo no creo que Dios quiera que un hogar estable se deshaga, ¿no? Eso decía yo tenía la seguridad de que él se iba a sanar. Pero al final, una pastora me dijo, tu esposo no es tuyo, es del Señor, y Él te lo ha prestado. Así como nuestros hijos son prestados, las personas que nos rodean son las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para bendecirnos, y tenemos que entender que todos estamos de paso. Unos se adelantan, otros ¿por qué? No lo sabemos. Pero yo creo que el Señor nos prepara, y yo creo que Dios quiso prepararme, pero yo no lo quise ver. Yo cada vez que Él me mostraba de que Él se iba, yo me volteaba. Y por acá, yo ya negaba antes de que eso sucediera. Por eso es que cuando sucedió fue devastador. Entonces, al mes buscas ayuda profesional. Busco ayuda, pero yo fui buscando ayuda para mí, para mis hijas. Le digo, yo no sé qué hacer, era un terapeuta cristiano, le dije, yo no sé qué hacer, ellas lloran y yo me siento mal, y él me dijo, vamos a ayudar a sus niñas, claro que sí, con la ayuda de Dios, me dijo, pero vamos a empezar con usted. Y yo dije, ¿what? esto como que no estaba en agenda. No estaba en mi mente. Entonces yo le dije, ¿conmigo? Mira, me dice, para que tus hijas estén bien, tú tienes que estar bien. Porque ahora tú eres el eje, tú eres el centro de sus vidas. Y si ven una mujer tremendamente vulnerable, y no es que no te tengan que ver llorar, pero así como te ven llorar, también tienen que ver que te levantas. Y yo no, yo estaba hecho un trapo. Y fue así que busqué ayuda, y ellas tuvieron una terapia de aproximadamente 2 años y yo más o menos de 1. Y fue de mucha ayuda, realmente sirvió. ¿Recuerdas algo de lo que compartía el terapeuta contigo, de qué estrategias te daba que puedas compartir con el público? Mira, él nunca me dijo en realidad lo que tenía que hacer. Básicamente era una persona todo oídos, donde yo podía explayarme y decir todo lo que sentía, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, mis frustraciones, el enojo porque estuve enojada, estuve frustrada. Él me escuchaba, y lo que yo me daba cuenta es que trataba de canalizar esas emociones, que las viva, pero ya llegó un momento en que, porque sabes que llegó un momento en que él me dijo, has puesto a tu esposo en un nivel que va a ser muy difícil que tú puedas rehacer tu vida, porque estás buscando una persona que llegue al nivel de él, y eso no lo vas a encontrar. Entonces fue otro proceso también el tener que yo cerrar ese capítulo, y lo tuve que hacer, no fue fácil también, pero y el Señor usó a mi hija, la más pequeña, porque así rapidito te lo cuento, ella enfermó. Justo ya estaba por cumplir el primer año de haber fallecido mi esposo. Ella enfermó y le hicieron fue al médico, y el médico me dice, señora, tenemos que hacer unos exámenes para descartar leucemia. Cuando me dijo esa palabra, literalmente fue la primera vez que yo me desconecté de mi esposo y me conecté con mi hija. Y me acuerdo que yo llegué a mi casa, me hinqué y le dije, Señor, si te la vas a llevar, no la llevas a las 3, porque otra más no aguanto, le dije. Lo único que te pido es que en este examen salga la verdad y muéstrame qué hacer. La cosa es que cuando voy al examen a ver los resultados, y el médico como que no sabía, estaba extrañado, y al final me dice, señora, su hija está bien, me dijo. No terminó de hablar y yo salí corriendo. Me fui a mi casa y me puse a llorar no sé cuánto rato, y clarito sentí en mi corazón, porque yo le había dicho al Señor, después que él falleció, le dije, quiero que mi proceso de duelo sea tu tiempo y no el mío. Y yo le dije eso porque una vecina tenía una cuñada que vivió con ella, que había perdido a su esposo y se volvió alcohólica. Habían pasado 20 años y nunca superó la pérdida. Por eso, como tú dices al comienzo, a veces uno se queda en una etapa y no la supera. Y eso a mí me impactó. Entonces, cuando yo oraba al Señor, le dije que no sea mi tiempo, que sea el tuyo. Entonces, cuando yo llego a mi casa y me pongo a llorar, dije, Señor, mi hija está bien. Y me dijo, me dijiste que sea en mi tiempo. Así que ya es tiempo de pasar la primera hoja. Wow, o sea que
y ya era momento de que empezara yo a desconectarme. Me duró varios años en realidad. Pero sí me dijiste al principio, cuando estábamos hablando fuera del programa, que hiciste algo que es un proceso que muchas personas se niegan a hacer, que es parte del proceso de ir sanando. Y fue que sacaste la ropa. Mira, la ropa la saqué a los pocos días que él falleció, porque vinieron sus hermanos y me acuerdo que entro a mi dormitorio y abro el closet y miré eso y dije, yo no quiero ver esto cuando ellos no estén acá, porque va a ser terrible. Agarré todo y lo regalé. Pero hay una cosa, que yo mantuve mi aro me mantuve con mi aro casi 3 o 4 años. Yo dije, mi aro yo no me lo voy a sacar. Si algún día me caso, bueno, pues me lo sacaré cuando me case. Pero yo recuerdo que nosotros teníamos un timeshare que usábamos todos los años y llamé para cancelarlo porque no lo estaba usando. Y me acuerdo que después de cancelarlo me dio una angustia y empecé a llorar. Yo dije, ¿tanto me afecta que cancele un timeshare? Decía yo. Y nuevamente escuché la voz de Dios que me decía muy claro, es que esto te tenía atada, Daniel. Y dije, ¿what? Y yo le dije, me puse a orar, le dije, Señor, muéstrame qué más tengo, qué más me tiene atada, Daniel. 5 días después, ni siquiera una semana, me fui donde un cliente a quien no veía hacía mucho tiempo, y ya sabía toda mi historia, y me mira y me dice, ¿te has vuelto a casar? Le digo, no, este es el aro que yo usé cuando me casé con Daniel. Y era una persona que no era ni mi amiga, me dice, eso es algo que te tiene atada, Daniel. Cuando me dijo esa palabra, mi corazón empezó a latir, porque era como que el Señor me estaba hablando a través de ella. Y me dice, mira lo que vas a hacer. Hoy día en la noche, llegando a tu casa, te vas a quitar ese aro y se lo vas a entregar a Dios. Fue un momento así único, porque esta persona que apenas conocía no me estaba dando una opinión o una sugerencia, como una amiga, a veces nos tomamos eso de derecho, ¿no? Era una persona casi extraña que me estaba dando una orden. Entonces me dan escalofríos. Oh, sí, entonces me dijo, y se lo vas a entregar al Señor. Y eso fue lo que hice. Entonces empecé ahí, no me salía el aro, o sea, me di cuenta que había aumentado el peso. Me saqué el aro y dije, conforme me lo sacaba iba llorando y sentí que me estaba librando de algo. O sea, yo no me había dado cuenta de eso, pero Dios lo sabe todo. Y con esos aros, los 2 aros, les hice unas joyas a mis hijas. Y ellas los tienen ahora, o sea, es el recuerdo de sus papás que algún día estuvieron casados y bueno, ahora tienen algo de los dos, ¿no? Porque ahora ya estoy casada, obviamente, con un varón de Dios y gracias a Dios el Señor nos ha bendecido. Ya el tiempo se nos está terminando. Ay, no. Y me gustaría hablar algo sobre lo de tu mamá, para finalizar. Pero sí es importante que el público sepa que tenemos que pasar en el proceso de duelo, es esa parte de entregar cosas que tienen valor. Hay cosas que tienen valor sentimental que uno las va a guardar. Por ejemplo, hay fotografías que uno las guarda y ciertas cosas que sí, pero hay otras que hay que desprendernos de ellas como parte de ese proceso, ¿verdad? Y hay personas que a veces quieren dejar cuartos exactamente igual que como los tenía la persona que murió. O sea, y esas cosas hay que ir poco a poco sacándolas, ¿verdad? Porque eso es parte de asimilar el proceso, de aceptar que ya esa persona no está ahí. Así que son cosas que a veces toman tiempo y que necesitamos ayuda, incluso en muchas ocasiones ayuda profesional para poder superar esa pérdida y poder dar esos pasos, como decía Miluska, entregar esas cosas que te mantienen atada a la persona que ya partió. O sea, que es importante ver qué te mantiene atado, que no te va a dejar progresar a la siguiente etapa, ¿verdad? Porque ya esa persona va a seguir viviendo en tu corazón, en tu vida, ¿verdad? Va a ocupar un lugar especial siempre, pero hay que dejarlo partir, hay que dejarla partir. Y Miluska, decías que lo de tu mamá, pues, ¿ella estaba enferma o fue algo repentino? Mi mamá empezó a tener principios de Alzheimer. Okay. Entonces, ella empezó a ser medicada también. Y las medicinas, pues, lamentablemente las llevan a otra condición. Ella tuvo una trombosis, me acuerdo la pierna, se le hinchó un lado de pierna tremendamente. Entonces, a raíz de eso le dieron un tratamiento para aligerar la sangre, pero resulta que se aligeró mucho y al final le dio un derrame.
O sea, le dio un derrame, estuvo como 5 días en el hospital, entró en coma y falleció justo 3 semanas antes que me case la segunda vez. Y entonces nos estabas diciendo que con todo lo de la boda, pues el proceso fue distinto. Fue completamente distinto. Yo ya la había visto a ella varias veces. Yo creo que en el caso de mi mamá, en general tuve una buena relación con ella, aunque era un poquito difícil ella también, pero al final yo tuve la oportunidad de poder ayudarla cuando ella necesitaba. Entonces yo creo que también eso influenció mucho, que yo tuviera paz cuando ella partió, y aparte de eso que también el saber que ella no estaba sufriendo, porque realmente no sabía bien cómo se vivía esto, lo del Alzheimer, y fue muy duro también para ella. Al final ella se fue con el Señor también, al igual que mi papá y al igual que Daniel. Eso es una parte tremenda que da consuelo, te voy a decir, es parte, el saber dónde están. Mira, a mis hijas, cuando a mi hija la mayor le dimos la noticia, lloró, 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 y cuando yo le dije, tú vas a volver a ver a tu papá, ella fue lo que le hizo a ella reaccionar y le ayudó en el proceso también para pues continuar, ¿no? Porque era muy pequeña todavía. Pues gracias, Miluska, por compartir ¿verdad? Todas estas historias. Me gustaría que en un segundito nos dijeras qué recomendación le das a las personas que quizás te están viendo en estos momentos y están sufriendo una pérdida. Que entiendan de que tienen que pasar un proceso, que lloren, que griten, que pataleen, que se den un tiempo para vivirlo, pero también tiene que haber un tiempo en que tienen que continuar, porque la misma palabra de Dios dice que hay tiempo para morir y tiempo para vivir, tiempo para reír, tiempo para llorar, y el Señor sabe y entiende. Si el mismo Jesús lloró, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Es importante vivir el proceso, pero también, por sobre todas las cosas, buscarlo a Él en oración, porque nadie más que Él va a poder darnos la paz, el consuelo y la fortaleza que necesitamos, solamente Él. Muchas gracias, Miluska. Gracias y a ti. Para finalizar el programa, algo bien importante, Miluska dio varias alternativas que son para sanar. Una de las cosas es que tenemos que dejar ir, ¿verdad?, a esa persona. Tenemos que hablar, tenemos que compartir, salir. Tenemos que hablar y ya, como ella decía ahora, llorar, si hay que llorar, ¿verdad? Tener todas las etapas, todos los procesos necesarios, escribir, si te gusta escribir, para que puedas sanar. Y te dejo con Isaías 57, versículo 18, dice, he visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Así Amén. Que el Señor está ahí para ti. Si estás pasando por un proceso de dolor, en esta noche enviamos palabra de consuelo para tu vida, de fortaleza. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, en esta noche recíbelo como tu Salvador y Él entrará y cenará contigo y cambiará tu vida para siempre. Los esperamos la próxima semana en un programa más de Transformando la Familia. Dios te bendiga.